Buenos días a todos. Continuamos con las sesiones de Jueves Enfermeros. Hoy estoy muy contenta de presentar a dos de nuestras residentes de geriatría y nos van a hablar de un tema muy importante, ¿no?, que es el abordaje integral de la depresión en el adulto mayor. Ellas son Mónica Pérez Sánchez y María Plaza García y os dejo con ellas. Buenos días, como bien ha dicho, somos María y Mónica, somos enfermeras y estamos haciendo la especialidad de geriatría. Vamos a hablar de la depresión en el anciano. Hemos titulado la sesión Luces y sombras en la vejez, abordaje integral de la depresión en el adulto mayor. A lo largo de la sesión, este es el índice que vamos a seguir. Bueno, primeramente, sabemos que la vejez o el envejecimiento se manifiesta por una serie de modificaciones morfológicas, psicológicas, funcionales y bioquímicas que origina el paso del tiempo. Por otro lado, en cuanto a la depresión, es uno de los síndromes geriátricos y es el segundo trastorno que produce más discapacidad en la población geriátrica. Según la OMS, la depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente la persona disfruta, así como la incapacidad para llevar a cabo actividades cotidianas durante al menos 2 semanas. Pues bueno, nosotras hemos decidido realizar la sesión sobre la depresión en el adulto mayor porque es un problema de salud actual y relevante que muchas veces pasa desapercibido. Para dar importancia hemos puesto 3 noticias actuales del diario ABC, donde se muestra la importancia de la depresión hoy en día en España. Como muestran los titulares, la depresión en el adulto mayor es un tema actual y bueno, nos deja que estoy muy nerviosa. Pues como muestran los titulares, es de suma importancia la depresión en los trastornos más frecuentes, pero es difícil de identificarlo porque muchas veces las primeras características, los primeros síntomas que muestra la depresión pasan desapercibidos, como invisibles o pueden confundirse con otros síntomas, como pueden ser otras dolencias físicas. Además, cabe destacar que es importante un diagnóstico precoz de la enfermedad para que mejore la calidad de quienes la padecen. A lo largo de la sesión vamos a abordar las manifestaciones y las características de la depresión y daremos suma importancia al diagnóstico precoz. Para entender la magnitud del problema tenemos que analizar los datos de la prevalencia. Algunos de esos datos son, por ejemplo, el primero, que aproximadamente el 14% de los adultos mayores de 60 años o más viven con un trastorno mental. Dentro de los trastornos mentales nos encontramos la depresión y la ansiedad como las afecciones más comunes en la población. Bueno, pues la depresión y la ansiedad, estas dos afecciones, no solo afectan a la persona que la padece, sino que también tienen un papel importante en el diagnóstico y en la incapacidad, viéndose afectados también las personas que los rodean. Otro dato que nos encontramos es que el 10,6% de la discapacidad nos las encontramos en el adulto mayor. También hay que ver la relación que nos encontramos entre la depresión y el suicidio, siendo la cuarta parte las muertes por suicidio que se producen a partir de los 60 años. Pues bueno, estos datos nos muestran que la depresión en el anciano no es un problema aislado, sino que es una cuestión de la salud pública en la que se tiene que mejorar tanto la atención como las estrategias de prevención para que sean más eficaces. Los objetivos. Nosotras queríamos abordar los objetivos de esta sesión de una perspectiva integral, con un énfasis y guiño a la enfermería geriátrica. El primer objetivo, visualizar la figura de la enfermera especialista en geriatría, dándole la importancia y el rol que se tiene tanto en la detención, prevención
y tratamiento. El segundo objetivo, valorar y dar importancia al estado anímico del adulto mayor, porque muchas veces se minimiza los síntomas depresivos que tiene el anciano, considerándose que son síntomas normales de la vejez. En el número 3, abordar la depresión desde un punto de vista geriátrico, y el último, determinar intervenciones enfermeras en el proceso patológico de la depresión. En cuanto a los factores de riesgo, estos son variados y múltiples según los antecedentes, la condición actual de salud y condición social de la persona. Sin embargo, se destacan algunos que prevalecen en la mayoría de la población anciana, como son las condiciones médicas crónicas, la polifarmacia, la vivencia de múltiples pérdidas, el deterioro funcional o cognitivo, el aislamiento social y ser mujer. Entre los síntomas de la depresión en el anciano hay que saber que la depresión y las enfermedades físicas coexisten y se exacerban. Es bien conocido también que los adultos mayores no suelen verbalizar su malestar y se atribuye al envejecimiento. Esto retrasa el diagnóstico y un tratamiento adecuado. Por ello, hay que estar atentos a estos signos y síntomas que supone una mejora en la calidad de vida de la persona. Hay que estar atentos a cambios en el apetito, observar si hay una falta de energía, dolores físicos inexplicables, pérdida de peso, sentimientos de culpa excesiva, un aislamiento social, alteración del sueño, ya sea bien insomnio o hipersomnia, una pérdida de interés en las actividades y dificultad para concentrarse. Hay otros síntomas en la depresión que los hemos definido como características especiales de la depresión en el anciano. Son esta serie de características que es como acentuación patológica de los rasgos premórbidos, una escasa expresividad de la tristeza, una tendencia al aislamiento, dificultad para reconocer los síntomas depresivos que experimentan, un deterioro cognitivo normalmente está frecuentemente asociado, mayor frecuencia de síntomas psíquicos como el delirio. También hay posibles trastornos en la conducta, se observa una irritabilidad, una apatía, también hay presencia de comorbilidad, una pluripatología. También se ha observado una enfermedad cerebrovascular frecuente y presencia de polifarmacia. También se ha observado que hay distintas enfermedades asociadas a la depresión. Es una lista bastante, unas cuantas. Sobre todo, una deshidratación puede estar asociada a la depresión, una hipohipernatremia, la diabetes mellitus, la enfermedad de Addison, déficits vitamínicos, tumores, infecciones, una insuficiencia cardíaca, un infarto agudo de miocardio, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el colon irritable, la artritis degenerativa, que al final una artritis en una artrosis se sufre bastante dolor y al final es normal que eso esté asociado a una depresión, incontinencia urinaria, la enfermedad de Payet, la demencia, los infartos cerebrales y la enfermedad de Parkinson. Por otro lado, también se han visto distintos fármacos asociados con la depresión. La digoxina, normalmente para la FA, la metoclopramida, los antineoplásicos, la levodopa, los barbitúricos, las benzodiazepinas, el propanolol, la fenitoína, la amantadina, las penicilinas. También hay antibióticos que también se ha visto que se asocia con la depresión, el haloperidol, las hormonas, la bromocriptina. Es importante llegar a un claro diagnóstico. Para ello hay que cumplimentar una adecuada historia clínica basada en una anamnesis que incluya síntomas depresivos y factores desencadenantes, antecedentes familiares y personales, respuesta a tratamientos previos, si consume o no sustancias, una exploración física, una exploración psicopatológica, si existen alteraciones del estado de ánimo, alteraciones de la conducta, alteraciones de la percepción y del pensamiento, cómo se siente la autoestima que presenta, si hay una culpa, una ideación autolítica, una exploración cognitiva. Y también hay que cumplimentarlo con pruebas complementarias como son análisis y pruebas psicométricas. Por otro lado, hay una serie de escalas para valorar los síntomas depresivos. Está la escala de Hamilton para la depresión, la escala autoaplicada de Zoom, la escala de depresión de Montgomery
Hasberg, la escala geriátrica de depresión de Savas y la escala de Cornell exclusiva para ancianos con demencia. Se ha observado también que hay alta prevalencia de suicidio. Se encuentra entre las 10 primeras causas de muerte en los países desarrollados, aumentando con la edad, sobre todo a partir de los 65 años. Y se duplica la tasa de suicidio en esta población, en la población anciana. La tasa de suicidio es mayor en el varón que en la mujer y la tasa de intentos autolíticos es mayor en la mujer. El anciano depresivo con ideas autolíticas es menos predecible y más difícil de prevenir, por tanto. Los métodos violentos de suicidio son los más frecuentes en la senectud. Encontramos una serie de factores de riesgo de suicidio que se identifican en el anciano, como altos niveles de desesperanza, el déficit visual, mala calidad de sueño, el aislamiento social, como hemos repetido en varias ocasiones ya, ser hombre, también se ha observado que hay alta tasa, como he mencionado anteriormente, ser viudo, enfermedades neurológicas incapacitantes, enfermedades oncológicas e intentos de suicidio previos. Por otro lado, como se puede confundir la depresión y la demencia, en este cuadro plasmamos un diagnóstico diferencial entre la depresión y la demencia. Con respecto a la depresión, pues el inicio en esta enfermedad está bien definido. Sin embargo, en la demencia es un inicio insidioso. En la depresión la evolución es rápida y corta, es decir, de semanas. En la demencia es una evolución lenta y larga que pasa por distintas fases y se puede prolongar años. En la depresión hay antecedentes previos de depresión y, sin embargo, en la demencia no hay antecedentes previos. En la depresión se observan quejas detalladas y elaboradas de deterioro cognitivo. En la demencia las quejas son escasas y no hay conciencia de la enfermedad. En la depresión la persona no muestra esfuerzo para responder a preguntas y en la demencia la persona se esfuerza por responder a las preguntas que les realizamos. En la depresión hay síntomas afectivos presentes, sin embargo en la demencia la persona es apática, tiene un afecto plano. Por otro lado, en la depresión hay una incongruencia entre el comportamiento y el déficit cognitivo y en la demencia sí que hay congruencia entre el comportamiento y el déficit cognitivo. La depresión tiene una mejoría vespertina, es decir, a lo largo de la tarde, del día, van mejorando. En la demencia empeora por la tarde y hay un empeoramiento nocturno. El paciente pues, se suele agitar más. Con respecto a la exploración, en la depresión hay un patrón de déficit incongruente y hay lagunas de memoria específicas. En la demencia suelen disimular el déficit, hay un patrón de déficit congruente y no hay lagunas específicas. Bueno, pues el diagnóstico diferencial entre la depresión y la demencia es fundamental debido a la superposición de los síntomas de ambas enfermedades. Ahora os presentamos los signos para detectar la depresión en pacientes con demencia. Apariencia triste, un rostro más decaído, agitación durante el día, más agitado de lo normal, un insomnio temprano, ansiedad efectiva, va a tener episodios de llanto que muchas veces no va a poder explicar por qué los tiene, autoagresiones, autolesiones, variación diurna del humor, le va a cambiar mucho el humor, demanda excesiva de atención, también gritos, él va a verbalizar su estado de tristeza o de desesperación, más retraso psicomotor y pérdida del apetito. Vamos a observar disminución en la toma de ingestas. La diferenciación del diagnóstico es crucial porque las personas que suelen tener depresión y aparte tienen esa demencia, nos vamos a encontrar que una exacerbación del deterioro cognitivo y funcional. El tratamiento en este tipo de pacientes lo van a realizar desde una perspectiva integral y también individualizada. En primer lugar, nos encontramos un tratamiento farmacológico que ya de por sí, si hablamos de ancianos, tenemos que tener en cuenta la polifarmacia que la persona mayor tiene. Nos encontramos los antidepresivos,
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, otros antidepresivos. De aquí solo citar que los más común usados nos hemos encontrado que han sido los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, el primero, porque sus síntomas son sus efectos secundarios son como más favorables para el anciano. Dentro del tratamiento también citamos las modificaciones en el estilo de vida, porque nos hemos encontrado que las personas mayores, si realizan una actividad física moderada, van a disminuir los síntomas negativos de la depresión. También si le pautamos a nuestro mayor una dieta equilibrada, rica en nutrientes y proteínas, va a favorecer su energía y a lo mejor así puede tener más energía para salir de casa y socializar. También es importante establecer una rutina en la persona mayor para que así favorezca el descanso nocturno. Dentro del tratamiento nos encontramos la terapia psicológica. Destacamos dos terapias, la terapia interpersonal y la terapia cognitiva conductual. Pues la terapia interpersonal se encarga de favorecer y mejorar las relaciones interpersonales, las relaciones del propio paciente con las relaciones de su entorno, de su medio. Aunque estos dos tipos de terapia son realizadas por psicólogos y especialistas de la salud mental, como una enfermera como nosotros podemos intervenir y ayudar en este tipo de pacientes. Pues la enfermera que va a realizar una escucha activa, fomentar la comunicación abierta. Al fin y al cabo, la enfermera siempre es la que se encuentra en la primera línea de contacto con el paciente y muchas veces somos las que mantenemos las relaciones más estrechas con el paciente y se crea como un vínculo de confianza. Facilitar el entendimiento de las emociones, porque a las personas mayores muchas veces les cuesta verbalizar cómo se siente y los síntomas que tienen. Ofrecer una educación sobre las relaciones. También, al estar en primera línea, como yo digo, si vemos que tiene una patología que no podemos abordar, pues derivamos al terapeuta o al psicólogo. Y apoyo emocional en el manejo de la salud mental. La segunda terapia cognitiva conductual. Básicamente la depresión es cuando una persona tiene pensamientos negativos sobre sí mismo, sobre su entorno o sobre el futuro, y la terapia cognitiva conductual, la funcionalidad de esta terapia es de que el paciente verbalice esos síntomas negativos, ponerle nombre y apellido, por así decirlo, y poder solucionarlo. Esta terapia cognitiva funciona mucho en los pacientes mayores porque facilita que socialicen. Y pues muy beneficioso para ellos. Dentro de las terapias cognitivas nos encontramos una específica que se llama terapia cognitiva de Beck, que básicamente es lo que os he comentado antes y que pasa por 6 fases. La primera fase, establecer la relación terapéutica. La segunda, comprender sus quejas y transformar síntomas objetivos. 3, explicarle el modelo cognitivo de la depresión. 4, demostrarle cómo influyen las cogniciones en las emociones. 5, las técnicas conductuales y por último, las técnicas cognitivas. El objetivo de esta terapia es eliminar los síntomas depresivos y prevenir las recaídas. Estas son las fases de esta terapia. Voy a hablar un poquito de cada una de las fases. En primer lugar, encontramos importante establecer la relación terapéutica. ¿Cómo? Pues inspirando confianza, actitud de trabajo en equipo, hacer preguntas. También se puede usar el humor, pero siempre con prudencia, y sobre todo conocer el paradigma personal del paciente. En segundo lugar, comprender sus quejas y transformarlas en síntomas objetivo. Hay que escuchar siempre de forma empática, comprender la visión del mismo, del mundo y de su futuro. De esta forma, el paciente se sentirá comprendido y motivado. Ayudarle a dejar sus quejas claras y relacionarlas con la depresión. Hay que conocer también el grado de intensidad de sus síntomas. En el caso de existir una ideación suicida o depresión severa, hay que empezar con las técnicas conductuales, que corresponden a la fase quinta, pero bueno. En cuarto lugar, hemos juntado las dos fases y explicarle el modelo cognitivo de la depresión.
Tiene que haber una relación entre el pensamiento y las emociones que experimente el paciente. Hay que hacerle siempre preguntas claras, pues de esta manera el paciente experimenta que la sesión ha sido un éxito y mientras hay que reforzarle por haber comprendido y respondido adecuadamente. Por otro lado, también se llevará una tarea a su casa, que será un folleto de autoayuda para la depresión, y tendrá que leer este folleto y realizar anotaciones acerca de lo leído. Y es importante conocer siempre la historia del paciente, los factores genéticos, biológicos, traumas previos. En quinto lugar, como he mencionado anteriormente, las técnicas conductuales. Las técnicas conductuales ayudan a cambiar las cogniciones y a comprobar la relación entre la actividad realizada y el estado de ánimo. Es importante que fije su atención en sensaciones agradables y se dé cuenta que puede experimentar cierto grado de placer al realizar esas actividades. Las técnicas que se utilizan es mediante una lista de actividades que él considere agradables, lista de actividades de dominio, que también plasme un programa semanal de actividades, estas actividades que le resultan agradables o de dominio, pues con un horario. Y automáticos, ¿esto qué es? Pues los pensamientos automáticos son ideas o imágenes que aparecen de manera involuntaria y repetitiva en la cabeza de la persona. Comprobar cómo estos pensamientos automáticos influyen en sus emociones. Hay que llevar también a cabo un entrenamiento en la observación y registrar estos pensamientos y las cogniciones que estén en su cabeza. Registrar, como he dicho, diariamente los pensamientos, traducir o reducir el pensamiento a su esencia. Por otro lado, clasificarlas en función de los contenidos y distorsiones. Técnicas de reatribución, es decir, se atribuye una causa a su problema. Y por último, una búsqueda de interpretaciones alternativas e introducirlas en los autorregistros. Pues seguimos dentro del tratamiento. En cuarto lugar tenemos las intervenciones psicosociales, que se encarga de fomentar la participación en las actividades sociales y recreativas. El aislamiento social es un factor de riesgo importante para la depresión. El apoyo familiar y comunitario que favorezca el bienestar emocional y la integración social a la persona mayor. Y por último nos encontramos la evolución y el seguimiento continuo. Es importante realizar un seguimiento continuo por si hay que realizar cambios en el tratamiento y encontramos mejoría en el anciano. Y por esto se daría por finalizado de forma general el tratamiento en el anciano, aunque muchas de las fases que habéis visto nos encontramos participación de otros profesionales de salud, como pueden ser psicólogos y especialistas en la salud mental. Cabe destacar nuestro papel como enfermera, donde vamos a destacar en el apoyo emocional como forma de educadora y sobre todo en la facilitadora, ¿vale? A la hora de hablar y acompañarlos durante todo el proceso. Cómo una enfermera puede prevenir a la depresión en la tercera edad. El rol de la enfermería no solo es tratar enfermedades, sino también prevenir, y con estas acciones se puede mejorar significativamente la calidad de vida del adulto mayor. Nos encontramos con socialización, fomentar el descanso adecuado, control del dolor, gestión del estrés, brindar apoyo emocional, fomentar la independencia, detención temprana en atención primaria, prevención de comorbilidades y asegurar que esté en un ambiente seguro. Por conclusiones, nos encontramos 3 puntos principales. La depresión en la tercera edad es un problema serio que muchas veces pasa desapercibido y confunde con el envejecimiento normal. Sin embargo, hemos visto que no es así, que es inevitable y que puede tratarse con intervenciones adecuadas. Otro punto que nos encontramos es la enfermería geriátrica juega un papel fundamental no solo en la detención temprana, sino también en la prevención y el acompañamiento del anciano.
Como enfermeros podemos marcar la diferencia brindando apoyo emocional, fomentando la socialización, promoviendo hábitos saludables y garantizando un cuidado integral. La salud mental es tan importante como la física y que una intervención a tiempo puede prevenir complicaciones graves. Y ya, pues esto es la bibliografía que hemos utilizado para realizar la sesión y pues muchas gracias por vuestro tiempo. Ay, qué nerviosa. Bueno, pues enhorabuena por la presentación.